estaba conversando aquí con mi invitada Sofía Sánchez, a quien le doy la bienvenida. Trabajaron ayer hasta las 4 de la mañana. Ayer finalmente se decidió que no se va a evaluar al CAL. Como lo dijimos en los titulares, Guadalupe Llori se salvó por 2 votos de 2 asambleístas que no asistieron a la votación, pero tampoco mandaron a sus suplentes. Pero trabajaron hasta las 4 de la mañana porque finalmente se sabe qué fue lo que lograron a cambio. No cortaron la cabeza de Guadalupe Llori, pero lograron que se aprobaran casi todas las amnistías, incluidas las de octubre 12. ¿Qué pasa entonces con octubre 12? ¿Tenemos que olvidarnos qué ocurrió? Ahí queda. Y todo lo que hicieron, los desmanes y la quema de la Contraloría General del Estado, ¿ahí queda? Le traslado esa pregunta a mi invitada. Sofía, buenos días, ¿cómo está? Quisiera que empecemos por el principio. Cuénteme, por favor, cuál es su visión, cuál es su evaluación frente a lo que sucedió finalmente en la Asamblea Nacional frente al pedido de evaluar al CAL, que eso, detrás se decía estaba simplemente cortarle la cabeza a Guadalupe Llori. Así es, Janet, muy buenos días, gracias a ustedes por esta invitación. Es necesario que los ecuatorianos conozcan qué es lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Desde mi punto de vista muy personal y ya lo que ha manifestado también nuestra bancada, atrás de esa petición que están haciendo, que viene de parte de UNES y algunos de los socialcristianos, para mí hay intereses ahí individuales, intereses personales. Está todo el tema del Consejo de Participación Ciudadana, más allá de la decisión que tomen ellos de evaluar a la presidenta, de evaluar a los miembros del CAL. Existen estos intereses, sobre todo nombramientos de todas las entidades de control que vienen posterior a ese tema. Nosotros creemos que existen los procesos ya establecidos, tenemos una normativa que nos rige, tenemos una constitución, y aquí no hay que inventarse procesos ni comisiones que no existen para esos intereses. El día de ayer, en su segundo intento, ellos fracasaron, no tuvieron los votos que se necesita para la creación de esta comisión, y para evaluar, o en el caso de que ellos crean que algún asambleísta o miembro del CAL está incurriendo en alguna falta, pues que presenten la denuncia necesaria y no quieran inventarse este proceso de la creación de una comisión. Estuvieron acostumbrados a tener el poder absoluto y ahora que no lo tienen, pues quieren crear estos procesos que lamentablemente en nuestra normativa no existen. Y como todos conocemos, aquí en el tema público se hace lo que está escrito en la ley. Ahora, justamente a favor de esa evaluación del CAL había una mayoría que era corta, no era una amplia mayoría a favor de una evaluación del CAL, sino que me parece que había unos 3 votos de diferencia que se necesitaban o que garantizaban de alguna manera que se iba a aprobar esa evaluación. Pero finalmente se volteó la tortilla y 2 asambleístas no asistieron y con eso se cambió esa mayoría y quedó ya anulada esa posibilidad de evaluar al CAL. ¿Eso es momentáneo o qué dice la legislatura, qué dicen las leyes de la Asamblea Nacional? ¿Se podría en algún futuro próximo volver a retomar la idea de cortarle la cabeza a Guadalupe Llori o eso ya quedó salvado? Bueno, de acuerdo a los mecanismos que ellos están utilizando, lo podrían presentar las veces que ellos quisieran. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Cada vez que se convoca a una nueva sesión, ellos están incluyendo un cambio en el orden del día y en esa forma es que ellos quieren incluir esta petición. Entonces, esto no tiene un límite de intentos, lo pueden hacer las veces que ellos quieran, cambiar el orden del día de las sesiones nuevas que son convocadas por la presidenta de la Asamblea Nacional. Los votos que faltaron, estas faltas que fueron justificadas, me parece que un asambleísta había manifestado que ha tenido un atentado en Esmeraldas, la otra persona había tenido una ausencia, me parece que su padre estaba muy enfermo. También hubieron algunos votos que yo creería que ellos pensaban que tenían seguros y a la final no, incluso propios compañeros de Pachacutic, lamentablemente lo tengo que decir, y que es público, esto no es un secreto, por ejemplo, compañeros que se abstuvieron y que ellos pensaban que eran votos seguros. Nosotros a la interna del movimiento se está analizando estas sanciones porque realmente es inaceptable que los mismos compañeros quieran ir en contra de la compañera presidenta de la Asamblea. ¿En qué momento entonces se decidió
dar paso al análisis de las amnistías, que estaba, digamos, estaba siendo evaluado, porque lo que se les estaba sugiriendo, y se sugirió desde la Asamblea Nacional, es que se analice caso por caso, que no se puede hacer una aprobación de amnistía en masa, porque dentro del grupo había personas que no merecían esa amnistía o que se necesitaba se analicen un poco más detenidamente, es decir, para no mal utilizar la figura de la amnistía. Pero hubo esta negociación, digamos, le dejamos ahí a la presidenta Yori y al resto del CAL y demos paso a las amnistías y olvidémonos de octubre 12. No, en lo absoluto. Yo creo que no ha habido ninguna negociación. Y esto ya se podrá ver y verificar a futuro, porque seguramente desde la bancada correísta querrán nuevamente plantear esta comisión. No se ha negociado este tema. Yo pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, donde se realizó el informe para el tema de las amnistías, y fui yo una de las que también propuse que se tenga que analizar caso por caso. Lamentablemente son votos. En la comisión se decidió que todo vaya en un solo análisis. Los únicos casos que se separaron de este bloque que se aprobó el día de ayer son algunos casos que estaban investigados por el delito de secuestro, y el indulto, pues que ese sí no tuvo un informe favorable dentro de la comisión, como le comentaba tras cámaras, desde un señor que tenía pues sentencias por abuso sexual a niñas en escuelas. Me parece que es un profesor, y este no tuvo un informe favorable en la comisión. En ese sentido, pues la mayoría, si es que ya entramos a detalles, son defensores de la naturaleza que estuvieron con prisión preventiva. Recordemos un caso, soy Azuaya, y es lamentable. Víctor Guayas es una persona que en ese abuso de la prisión preventiva que sí existe en nuestro país, él estuvo en la cárcel de Guayaquil, donde hubo este motín hace algún tiempo, y lamentablemente en su celda pusieron dinamita y él falleció. Entonces, en ese sentido, es lamentable lo que ha sucedido. Hay algunos casos también que se ha abusado de prisión preventiva, defensores de la naturaleza, defensores de territorio, y claro, habrá un análisis más a detalle de quienes estuvieron involucrados en el tema de octubre. Es un análisis amplio donde se tiene que determinar que sí fue un hecho político, no fue un hecho político. Habrá muchos criterios de por medio, pero bueno, el día de ayer la Asamblea con 99 votos decidió dar estas amnistías a las personas que lo habían solicitado. Entonces, están amnistiados Paola Pavón, la prefecta Paola Pavón. Así es. Están amnistiados, digamos, Vargas, Isa. Sí, ellos están dentro de este bloque que se aprobó el día de ayer. Está la prefecta, está, me parece que Virgilio Hernández y un compañero más de ellos, que ellos estaban solicitando este tema. Entrando a este análisis ya más minuciosamente, pues la normativa dice que por hechos políticos se les puede otorgar la amnistía, y en todo el análisis que se hizo, a ellos prácticamente les correspondía por ese análisis, si es que nos vamos por el tema político. Ahí no había mucho discusión en la comisión, pero en otros casos sí se determinaba un tema más amplio de debate, que a la final tuvo pues los votos, y ustedes saben que eso es lo que cuenta en la Asamblea Nacional. Pero a ver, Paola Pavón y Hernández tenían o tienen todavía hasta hoy, espero, un grillete en el tobillo, porque su participación dentro de los eventos de octubre 12 no era solamente política, sino fue de organización de actos de violencia. Vimos en octubre 12 gente que salió armada con armas caseras, pero bien organizada. Vimos previamente que miembros de la organización de UNES, antes pues, que se llamaba de otra forma, entrenan gente en parques, entrenan gente, digamos, a nivel particular. Y vimos una quema de la Contraloría en donde pues se acabaron y se perdieron expedientes importantes de actos de corrupción durante el gobierno de Correa, y quizá durante otros también. Pero vimos hechos que están más relacionados, digamos, a hechos terroristas que políticos. ¿Cómo no se toma en cuenta eso? Porque entonces, ¿qué precedente se sienta? Aquí se puede simplemente salir y quemar la Contraloría General del Estado y luego arrodillarse a pedir una amnistía, negociar políticamente, y ahí quedó.
Sí, bueno, voy a ser enfática en eso. No ha habido ninguna negociación, al menos dentro de la comisión y posterior al pleno, es lo que yo tengo conocimiento. Son hechos lamentables los de octubre, tú lo has dicho, el tema de la Contraloría. Sin embargo, las personas que están dentro de este bloque específicamente no estaban involucradas directamente con eso. Algunos probablemente sí. Los expedientes están en fiscalía. Lo que sí tengo que mencionar es que el presidente de la comisión había manifestado que no era necesario tener los expedientes de fiscalía. A pesar de que nosotros lo solicitamos en varias ocasiones, él manifestó que no, porque se tenía todos los detalles ya del Consejo de la Judicatura y otros detalles más que información ellos tenían. Sin embargo, lo de la Fiscalía no tenemos, eso hay que decirlo, no teníamos los expedientes de la Fiscalía, manifestó el presidente que no era necesario y bajo su potestad él había decidido ese tema. Claro, pero ¿cómo que no pues bajo su potestad, pero con qué criterio? ¿Cómo toman una decisión sin analizar cuáles son las investigaciones que en este caso ha hecho la Fiscalía o no ha hecho la Fiscalía? Eso había que determinar para poder, como le digo, no abusar de la figura de la amnistía. Porque resulta que, pues si bien hay líderes sociales que sí son perseguidos por su lucha a favor de la naturaleza o a favor de los derechos, hay otros que en cambio, pues empiezan por la protesta y terminan cometiendo delitos. Hubo gente que saqueó empresas, hubo gente que saqueó negocios aquí en la ciudad de Quito, que destruyeron la ciudad, sacaron las piedras del piso. Es decir, eso no puede quedar así, eso no puede ser confundido. La gente tiene que recibir también un mensaje claro de que puede salir a protestar, pero protesta no significa terrorismo, protesta no significa destrucción, protesta no significa agresión a otras personas del mismo pueblo. Así es, completamente de acuerdo. Lo que se hizo en la comisión es de acuerdo a la normativa, se llenaron las fichas con los detalles que se tenía de cada caso. En ese sentido, nosotros hicimos este análisis con los miembros de la comisión y justamente lo que se manifiesta aquí es lo que estuvo en debate ayer en el pleno, porque también esta posición de poner todo en un solo bloque tenía esas ventajas y también estas desventajas de que estén todos, voy a decirlo así, en un mismo saco y que se tenga que decidir en un solo informe todos los casos en el tema de amnistías. También en este sentido, el sacrificio de algunos votos que estuvieron el día de ayer, que probablemente no estaban tan de acuerdo, manifestaban que no pueden pagar ahí justos por pecadores. Hay mucha gente inocente, hay mucha gente perseguida en esta lucha social que merecía esa amnistía. Lamentablemente se configuró esto en un solo bloque, pues nosotros tuvimos ayer que votar. Dentro del bloque Pachacuti, dentro de todo el proceso electoral, nosotros teníamos esta propuesta de campaña, era un ofrecimiento a los luchadores sociales, al menos en Azuay, muchos defensores de la naturaleza que fueron perseguidos por defender sus territorios. Azuay es una de las provincias que sufre más el tema de la minería y que al salir a proteger esos territorios, pues han sido ellos de una u otra forma juzgados en ese sentido. Ese era el compromiso, al menos el mío como azuaya, y si es que todos estuvieron en ese mismo bloque, pues a nosotros nos tocó pesar más y en ese sentido para nosotros los defensores de la naturaleza, de territorios, en el tema de defensa, incluso los territorios indígenas, para nosotros era sumamente importante. Y en eso, y le doy toda la razón, y bueno, usted dice que no hubo una negociación, pero Sofía, salta a la vista, porque hasta ayer, digamos, el problema con las amnistías era precisamente eso, que se consideraba que no deberían ser puestas todos los casos en un mismo saco, porque se confunde una verdadera defensa de los derechos de la naturaleza o derechos de las personas con actos que van contra la ley. ¿Sí? Como una quema de la Contraloría, por ejemplo, que eso no puede quedar impune, pero ya después de esto ya no sabemos qué va a pasar, nos tenemos que olvidar, voltear la página y eso le hace daño a la historia de un país. Y entonces, para mí que sí hubo una negociación, aunque usted no lo quiera reconocer, que yo digo, el problema aquí es que las negociaciones se han satanizado. Yo creo que siempre debemos estar abiertos a que debe haber una negociación política. El problema es que en el Ecuador las negociaciones políticas siempre son con cosas que van contra la ley, como entrégueme los hospitales para yo ver cómo coimo de ahí, o entrégueme tal empresa para yo también ver cómo robo y cómo pongo gente ahí adentro. Y en este caso,
y es obviamente pues, algo que yo estoy afirmando como una intuición nada más de lo que pudo haber sucedido. Ok, no le cortamos la cabeza a Guadalupe Llori, dejamos que esto quede así, pero dennos todas las amnistías, sin estudiar caso por caso, porque al estudiar caso por caso ya la cosa el cernidor iba a actuar. Podría verse desde ese modo, sin embargo, yo me voy a mantener firme. El tema del diálogo, el tema de la negociación, siempre va a estar ahí presente, al menos en el Poder Legislativo, donde se tiene que conversar, donde el tema pesa por votos, pero al menos en nuestro caso no ha existido esa negociación. Y a futuro vamos a ver que probablemente UNES volverá a presentar esta comisión. Ellos están empecinados en ese tema porque hay algo más allá de fondo. El tema de las entidades de control para investigar justamente todo lo que hizo el gobierno de Rafael Correa, que luego continuó con Lenín Moreno, es de suma importancia para ellos. Entonces, en ese sentido, ellos van a seguir buscando eso y nosotros lo que decimos es que se respete la institucionalidad de la Asamblea. Hay muchas cosas por discutir que sí le interesan a los ecuatorianos y que nosotros nos estamos enfrascando en estos temas que probablemente es una pugna de poder en el legislativo que no le hace bien al país, que no le da esa estabilidad, que estamos todo el tiempo pensando en que se va Guadalupe Llori, quien viene, probablemente la muerte cruzada, y eso no le hace bien a los ecuatorianos. Yo creo que hay muchos temas importantes. El tema, justamente ayer se aprobó que no vaya a la Corte Constitucional la ley económica urgente, que se esperaba ese criterio. Eso están esperando los ecuatorianos. ¿Qué va a pasar con eso? Estamos cansados de los impuestos y recién nos enteramos en enero qué era lo que iba a pasar con esa normativa. Claro, pero ahí yo lo veo como otra señal de la negociación. Es decir, algo que peleaba mucho UNES es que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, renuncia a esta idea de consultar en la Corte Constitucional si pueden o no pueden analizar una derogatoria de la ley tributaria. ¿Sí? Y ya salió el mismo Salvador Quispe de Pachacutic a pedir que se niegue esa posibilidad, que se niegue la posibilidad de consultar, que estaba en duda, ¿no? Estaba justamente analizándose si es correcto o incorrecto, o constitucional o inconstitucional, o legal o ilegal el hecho de que se consulte esto a la Corte Constitucional. Con este pedido de que se niegue esta consulta, también se les está dando ese gusto a los de UNES para que renuncien a esta posibilidad de pedir esa evaluación del CAL con el único fin de destituir a la presidenta Llori. Bueno, este tema es un pedido de Pachacutic, se lo presentó Salvador Quispe pues a la cabeza, es algo que estaban solicitando todos los ecuatorianos. Recordemos por dónde ingresó esta normativa, Ministerio de la Ley, quiénes fueron los que se abstuvieron en esa votación y que claro, hoy quieren lavarse las manos y decirle al pueblo ecuatoriano que ellos están apoyando a que se derogue esta normativa, pero ellos fueron los principales causantes y eso se lo manifestó ayer en el Pleno. Todo se puede configurar para hablar de una negociación, sin embargo, yo me voy a mantener firme en eso porque en mi caso como legisladora no ha existido, a pesar de que yo pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, donde se trabajó el tema de las amnistías. Ahora, dentro de Pachacutic no es oculto que hay una división, el grupo está dividido, el partido está dividido, ¿sí? Y hay un grupo liderado por ISA y otro grupo liderado por la presidenta Llori, o digamos al que pertenece la presidenta Llori. Pero con estas amnistías se fortalece mucho ISA. ¿Qué va a pasar dentro de Pachacutic? Bueno, el tema de las amnistías no es una lucha de ISA. Que él quiera ponerse eso como una bandera para salir a territorio es muy diferente. Esto es una lucha de todos los sectores sociales que han estado buscando esto durante muchísimo tiempo y sobre todo un ofrecimiento en campaña de quienes hoy estamos en un curul en la Asamblea, del cual no forma parte él, porque en el Consejo Político se lo dijo él con quién estaba haciendo campaña. Él apoyaba al candidato de UNES y eso se lo refutó muchísimo en el Consejo Político que nosotros tuvimos el día lunes. Las bases le reclamaron a él, ¿en dónde estuvo él
cuando teníamos que estar ahí peleando en el CNE voto a voto. Él a quién estaba apoyando. Entonces él hoy no puede venir a exigir a los legisladores que él nunca apoyó absolutamente nada. Él es el presidente de la CONAIE y no puede interferir en las decisiones que tenemos nosotros como Pachacuti. Nosotros tenemos un jefe de bancada, tenemos un coordinador nacional con quienes trabajamos todo el tiempo para la toma de decisiones. Y sí, existe esta división no es un secreto, es público. Hay, me parece que 5 asambleístas que no quieren trabajar de forma orgánica, que han decidido tomar sus decisiones como ellos creen conveniente, obedeciendo a intereses personales y obedeciendo a intereses de otras bancadas, que eso es lo más grave. Para mí, parece que a veces no son ni siquiera Pachacutic, sino están ahí infiltrados. Ellos desobedecieron nuevamente las disposiciones del Consejo Político el día lunes al no apoyar a la presidenta, porque eso fue lo que nosotros decidimos en Consejo Político, apoyar a la presidenta, darle estabilidad al país, trabajar en unidad y votar los 25, y lo que se vio reflejado en la votación de esta comisión cuando 5 asambleístas no votan acorde a lo que se decidió es sumamente grave. Esto tiene que ya ser analizado por el Consejo Político, por el Comité de Ética de Pachacuti, y se tomará las sanciones correspondientes. Ahora, pero de todas formas, pues ISA no perderá la oportunidad de cosechar políticamente de esta amnistía y saldrá seguramente a territorio que, tal y como él lo dijo, era inocente, que todo era un perseguido político, y de alguna manera se fortalecerá frente a las bases. ¿O qué cree usted que pueda suceder? Yo pienso que este es un triunfo de Pachacuti, más allá de él. Que sí, que él puede salir a territorio a decir muchas cosas, pero en el Consejo Político realmente se reflejó lo desgastado que está ya en ese discurso de siempre. Yo no tengo nada personal en contra de él, en lo absoluto, le respeto como dirigente pues de la CONAIE, pero él también tiene que respetar las decisiones que nosotros tenemos como asambleístas. Recordemos que hace algún tiempo nos llamaba para justicia indígena, ¿con qué derecho? ¿Con qué causas? Y nosotros ni siquiera asistimos porque no creemos que las decisiones que él está tomando son las adecuadas. Ahora, a mí me preocupa algo más, y es que entre las estrategias que ISA está usando para poder llamar la atención de las bases y ponerlos de su lado, está diciendo cosas como que el gobierno nacional o hay alguna intención por parte del gobierno nacional en conjunto con la presidenta Yori, porque eso es lo que le está diciendo, que este grupo de Pachacuti que está con el gobierno y que quieren privatizar el agua. Y usted sabe que para las bases el agua es un tema vital para poder desarrollar sus labores agrícolas y que siempre ha sido utilizado el agua como un elemento de chantaje para que sacarles a las marchas o para obligarles a tomar una posición política que finalmente a veces ni conocen a profundidad, pero son manipulados de esa manera. ¿Qué hace el resto de Pachacuti, el resto de la dirigencia para poder contrarrestar este tipo de estrategias para poner a las bases, para mover a las bases? Bueno, eso justamente también se habló en el Consejo Político, el tema de ese trabajo de a ver quién está con el gobierno, quién está con el correísmo. No, nosotros somos Pachacuti y estamos trabajando bajo nuestra agenda legislativa, que sí, que hay que conversar porque nuestra compañera, que es también asambleísta, que es presidenta del primer poder del Estado, tiene que tener un trabajo coordinado con los diferentes poderes que tiene el Estado, el ejecutivo, el judicial, pero más allá de eso, nosotros lo que queremos es estabilidad para el país y en ese sentido hemos ido trabajando. Cuando nos ha tocado, porque creemos que es adecuado para el país votar por los proyectos que vengan de ese lado, lo hemos hecho. Cuando han sido los nuestros, hemos estado firmes en las decisiones y cuando incluso han venido decisiones por parte del correísmo que son para nosotros fundamentales en base a las propuestas que tenemos, lo hemos hecho. Nosotros no tenemos compromisos absolutamente con nadie, nosotros venimos trabajando bajo una agenda legislativa que ustedes la conocen, que es pública, y en ese sentido el trabajo que viene haciendo ISA con el tema del agua, pues yo creo que en algún momento se cae ese discurso. En territorio las bases, justamente las bases en Consejo Político con sus coordinadores de cada provincia, lo que han solicitado es que trabajemos en unidad y eso es lo que estamos haciendo. Sofía, muchísimas gracias. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante. Tienen una tarea importante en el análisis de la ley pues de inversiones, que creo que es un proyecto que beneficia absolutamente al Ecuador entero para poder atraer toda la inversión que necesitamos en medio de la crisis en la que estamos. Se necesita que haya un estudio, un análisis,
aportes profesionales y técnicos de parte de los asambleístas para poder mejorar la propuesta que ha enviado el gobierno nacional y así pues poner las reglas de juego sobre la mesa para lograr que pues venga más inversión en nuestro país. Sofía, muchísimas gracias. Gracias. Seguiremos Janet, analizando entonces el papel de la Asamblea Nacional.